En la sombra de la noche luchamos sin piedad. Gritan las almas calladas buscando su verdad. Una patria dividida clama su libertad. Bajo el fuego y las balas renace la ciudad. Los sueños de soberanía flotan en el viento. Ecos de valentía gritan nuestro aliento. Sangre en las calles, la historia está en movimiento. En cada vida perdida un nuevo fundamento. Sombras de libertad, seguimos resistiendo. Aunque el dolor y la lucha nos van consumiendo. Mi Argentina herida, pero nunca vencida. En cada muerte nace una esperanza rendida. Hola, ¿cómo están? Una nueva entrega tratando de que los especialistas nos cuenten qué pasó en los años 70. Hoy nos vamos a meter con un temita que muchas veces se opina y se sabe poco. Hoy nos vamos a meter con lo que sucedió dentro del partido peronista en los años 70. Y para eso tenemos un especialista. Hoy tenemos a Juan Ladewix, ¿sí?, que ha investigado y tiene un muy reconocido libro sobre el tema. Hola, Juan. ¿Qué tal, Elías? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por participar. La primera pregunta es, normalmente siempre se habla de esta época pensando en que los problemas dentro del partido giran alrededor de la izquierda y la derecha. Ahora, ¿cuáles son los verdaderos ejes de los conflictos dentro del partido? Bueno, primero hay que hacer una aclaración, que es primero la idea del partido, ¿no? Es decir, esto del peronismo siempre hay una historiografía sobre el peronismo que ha rescatado bastante esta entidad que es el Partido Justicialista, ¿no? Es decir, antiguamente o hace varios años, en parte un poco por la misma mitología peronista o por la misma identidad peronista, está esta idea de que el partido dentro del peronismo es algo que no importa, que no tiene sentido porque es un partido movimiento y que en realidad era un espacio reservado únicamente para el momento electoral. Que en verdad es cierto, es decir, el peronismo tiene dos formas de organización, esa forma de organización movimentista, que dentro de la cual estaba el Partido Justicialista, ¿no? En el esquema que ellos tenían pensado. Lo cierto es que también, cada vez que hubo que organizar el partido, los peronistas fueron corriendo a organizarlo, ¿no? Es decir, no es algo que no les importe, es algo que por lo cual se pelea, es una de las razones principales de los conflictos internos siempre dentro del peronismo, principalmente en los momentos de normalizar, ¿no? Y de institucionalizar esa herramienta que es el partido, que es percibida principalmente como la herramienta electoral más que como la herramienta política. Pero lo cierto es que el Partido Justicialista como tal, de hecho se funda, adquiere ese nombre recién en la década del 70, ¿no? Porque por el Estatuto de Partidos Políticos del gobierno de la NUNCE se prohibía todavía utilizar nombres propios en la denominación de los partidos, y entonces el partido utiliza esta categoría de Partido Justicialista. Pero lo cierto es que si nos ceñimos al partido, vamos a tener distintas líneas de conflictos y demás. Ahora, si lo vemos más bien en el plano del peronismo en general, uno tiende a pensar siempre en el clivaje de izquierdas y derechas del peronismo como el clivaje principal que existió en la década del 70, ¿no? Esta idea
bastante importante de que efectivamente el Perón había hecho a lo largo de todo su exilio ese juego pendular entre izquierda y derecha, entre ortodoxos e integracionistas o negociadores, ¿no? Y que ese juego pendular no había quedado resuelto del todo y que la muerte de Perón deja abierto un vacío de poder donde todos terminan siendo casi una guerra de facciones, ¿no? Es decir, que esta idea de que todos se están matando de sin mucho sentido, más que esta idea de izquierda y de derecha. Lo cierto es que esa forma de pensarla, que en realidad viene mucho del análisis político del mismo momento, ¿no? Del análisis político de los contemporáneos, esconde algo que es en realidad esconde la variedad de situaciones que hay adentro del peronismo, ¿no? Es decir, no hay un solo clivaje, ¿no? El peronismo se caracteriza, o en realidad le gusta caracterizarse, y le gusta ser y caracterizado como un movimiento en donde los conflictos internos son a todo o nada, ¿no? Es decir, esta cosa, esto que incluso Perón decía, ¿no? El famoso mito de que el peronismo era como una bolsa de gatos, ¿no? Que hacen ruido, pues se están reproduciendo, ¿no? Esta idea de que el conflicto intraperonista es funcional, ¿no? Hay un poco yo creo que ahí hay un poco también de exageración, es decir, todas las fuerzas políticas tienen conflictos internos, ¿no? Es decir, obviamente el peronismo los tramita con una intensidad a veces mucho más fuerte que que otras fuerzas políticas, pero el radicalismo también tiene sus internas, y en la década de 70 ni hablar, ¿no? Y son internas fuertes, pero obviamente no están tan cruzadas por el tema de la violencia, ¿no? Es decir, acá el condimento especial de la década del 70 es que esos conflictos que el peronismo tuvo desde sus orígenes, es decir, desde los años 40 el peronismo tuvo conflictos internos, ¿no? Porque en realidad es un movimiento gregario, se nutre de distintos grupos, de distintos lugares, y en ese sentido, por ejemplo, una tensión que recorre la historia del peronismo desde sus orígenes casi hasta la actualidad es la tensión entre sindicalismos y políticos, ¿no? Entre sindicalistas y políticos. Indistintamente del color que adquiera el sindicalista en una época o el político en otra, siempre está esa tensión entre aquellos que provienen del campo sindical y aquellos que vienen del campo de la política. Pero bueno, hecha esta aclaración, yo te iba a tu pregunta es, ¿qué es lo que corta el peronismo en los años 70? Bueno, en realidad, no pensarlo únicamente en izquierda y derecha, yo creo, y esta es un poco mi apuesta historiográfica, es reducir el clivaje, ¿no? Es decir, es verdad que esto es así, ¿no? Es decir, hay un clivaje ordenador, un poco, que sirve para ordenar un poco la comprensión de ese conflicto entre izquierda y derecha del peronismo. Pero no es el único, y yo me animaría a decir que no es el principal hacia el final de la primera mitad de la década del 70, es decir, hacia el final del gobierno del Precuri, ¿no? Es decir, por varios trabajos que se vienen haciendo, que he hecho yo y que han hecho otros colegas y demás, lo que uno puede detectar es que, por ejemplo, el momento del año 75, el enfrentamiento entre verticalistas y antiverticalistas, dentro de lo que uno podría considerar la derecha del peronismo o la ortodoxia del peronismo, es fundamental para entender la crisis del sistema político reinante, ¿no? Es decir, y ahora que estamos cerca del 24 de marzo, digo, no se entiende el descalabro del gobierno de Isabel si no entendemos que incluso en ese espectro que uno habitualmente podría llamar la derecha peronista, a su interior hay unos enfrentamientos tremendos entre lo que después va a ser el verticalismo y el antiverticalismo durante unos meses del año 75. Lo que pasa que, bueno, precisamente la salida militar, el golpe militar, clausura ese enfrentamiento que se venía dando con fuerza, muy, muy violento dentro de las mismas estructuras del peronismo más tradicional. Entonces, esa idea de seguir pensando únicamente el clivaje izquierda-derecha como el que define la interna del peronismo en los años 70, creo yo, reduce los matices que uno puede ver, ¿no? Y eso principalmente también cuando uno juega con las escalas de análisis, ¿no? Cuando uno baja a ver los conflictos a nivel provincial y ni hablar a nivel local,
encuentra que hay una multiplicidad de matices, ¿no? En esos cribates. Puede ser izquierda-derecha, puede ser sindicalismo, política, puede ser verticalismo, antiverticalismo, también es jóvenes viejos, pero en ese jóvenes viejos, juventud viejos, no solamente se traduce en izquierda contra derecha, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes eran jóvenes, por ejemplo, de comando de organizaciones que estaban vinculadas más a la derecha del peronismo y se inventaban a líderes que eran viejos, entre comillas, pero que se habían acercado hacia la izquierda desde una tradición más de la resistencia peronista. Entonces esa complejidad, es decir, es lo que a mí me parece que hay que rescatar, ¿no? Es decir, lo que sí hay un factor, y en eso creo que es importante rescatar, es que la muerte de Perón, con esto que yo te decía anteriormente, ¿no? Esta idea de que, bueno, al morir Perón, esto es un desbande. En realidad, la muerte de Perón puede si se quiere, acelerar mucho de esas cuestiones. Pero lo cierto es que esos sectores radicalizados del peronismo, ya sea para izquierda, ya sea para derecha, existían independientemente de los anhelos de Perón, ¿no? Es decir, Perón jugaba esa base de que los manejaba, pero eran bastante díscolos todos, ¿sí? No solamente esa cuestión de que los que se van de la plaza son los sectores de la izquierda peronista, de Montoneros y demás, es cierto, eso es claro, pero no era únicamente la izquierda peronista la que muchas veces hacía su propio juego frente a Perón, también lo hacía la derecha peronista, lo hacían los mismos sectores más ortodoxos, el sindicalismo, es decir, y ahí es importante señalar que en todo caso lo que sí rompe la muerte de Perón es la posibilidad de ensayar una nueva estrategia populista en la Argentina, no tanto porque muere ese líder que puede ser el que nuclea a todos los demás, eh, sino principalmente porque después no hay nadie quien pueda encarar ese proyecto populista, ya sea un proyecto más tirado hacia la izquierda, eso desde ya, porque ya había quedado clausurado desde el punto de vista de posibilidades reales de conducir esa democracia que se había conseguido en la Argentina, pero también desde una visión de un populismo más tradicional, ¿no? Es decir, eso lo señaló en su momento muy acertadamente Juan Carlos Torres cuando decía el año 75 fue el año donde la CGT estaba más cerca que nunca del poder y se le escapó de las manos, ¿no? Es decir, no pudo encarnar ese. Pero no es que se le escapa de las manos también, y esto un poco para cerrar esta larga respuesta, no es que se le escapa únicamente de las manos porque no tienen la habilidad política o no tienen la suficiente... Se le escapa de las manos porque han cambiado los tiempos históricos, ¿no? Es decir, estamos sintiendo los primeros impactos en ese momento de la crisis del petróleo, del descalabro del modelo pomista, ¿no? O ligazo mediante, ¿no? Y esta cuestión es claramente lo que tenemos que también como centrar, porque hay mucha idea de que el golpe viene de un fracaso de la experiencia democrática del 3 de julio, que en realidad fracasa por los conflictos internos del peronismo. Obviamente que los conflictos internos del peronismo fueron fundamentales para que eso fracase, pero el fracaso es más bien estructural que político, ¿no? Es decir, hay un tiempo que ha cambiado, hay una matriz sobre la cual se basaba esos proyectos populistas, como decía Vampa, que ya ahora no está, ¿no? Y queda abierta para lo que va a venir después. Y ahora vos hablaste, o sea, comparaste con otros partidos que, bueno, obviamente existieron. Ahora, pienso yo que lo que atraviesa al peronismo siempre es no solamente la diversidad, sino que dentro de la diversidad está cierto verticalismo que siempre marcó Perón. Ahora, más allá del verticalismo, ¿cuáles eran las posibilidades de independencia, no sé si de independencia, pero sí de libertad de movimiento de los partidos locales, fuera de esa verticalidad? De los partidos a nivel local, me decís vos. Sí, a nivel local, a nivel provincial. Bueno,
A nivel provincial ha estado bastante más estudiado por Alicia Cerveto, pero a nivel local es más, yo creo que a medida que vas bajando en la escala aparecen cosas más interesantes. A nivel provincial hay una vigilancia importante por parte de Perón al comienzo de la situación, ¿no? Es decir, cuando se produce el proceso de normalización del Partido Justicialista de cara a las elecciones de 1973, básicamente un periodo que va desde finales del 71, todo el año 72 y parte inclusive de los primeros meses del 73, ese proceso de normalización del PJ se da a nivel nacional y se da a nivel provincial. Y en realidad, Perón trata de seguir bastante de cerca los distintos conflictos locales y provinciales que se van dando. En algún momento pude entrevistar a Val Medina y le hacíamos la pregunta sobre una supuesta reunión que tiene con Perón a Val Medina, en donde terminan de definir ellos quiénes van a ser los candidatos en cada una de las provincias, ¿no? Y a Val Medina, como un hombre verticalista que lo era y lo sigue siendo, ¿no? En su forma de pensar y demás, él decía, efectivamente nosotros básicamente aprobamos todas las designaciones para gobernadores, pero también era como, él mismo me decía, no era que Perón decidía sin tener en cuenta la realidad local de cada uno de esos lugares, ¿no? Es decir, como que él tanteaba y terminaba apoyando casi siempre a aquel que consideraba más competitivo electoralmente, y cosa que a mí me sorprendió, ¿no? Esta idea de pensar, bueno, acá hay que apoyar al que va a ganar, ¿no? Al que puede llegar a ganar, y en todo caso tratar de compensar, ¿no? Y esto era algo que se había usado mucho, esta idea de decir, bueno, si vamos a poner un gobernador de izquierda, le vamos a poner un vicegobernador que sea del sindicalismo de la ortodoxia, pero no era una regla, porque, por ejemplo, en Córdoba hubo tanto gobernador como vicegobernador, Obregón Cano y Atilio López, los dos pertenecen a la tendencia, a ponerles quedaba otra, porque la derecha del peronismo cordobés no tenía peso como para ser el que mandase en esa situación. Y en algunos casos, como en la provincia de Buenos Aires, realmente ahí Cámpora se hinchó por Videgain de una forma muy intensa, incluso a contramano el apoyo que tenía en otra fórmula, la de Guerrero, básicamente, que era la que se le quería oponer, dentro de la misma estructura del Partido Justicialista, que estaba básicamente más ganado a nivel estructural por los sectores más conservadores o cercanos a la derecha. Entonces, Perón controla mucho de la gobernación. A nivel local eso no está. Y a nivel local, lo que se busca es básicamente, obviamente que hay documentos que son emanados del Consejo Superior Peronista que dan como los pasos a seguir para el proceso de organización, que consiste básicamente en normalizar las unidades básicas y después hacer elecciones a nivel local para establecer las autoridades partidarias. Pero no necesariamente la autoridad partidaria tenía que ser el candidato, por ejemplo, a intendente de una localidad. Y en la mayoría de los casos se daba que la autoridad partidaria, es decir, que el que ejercía de presidente del Partido Justicialista, era efectivamente el que después iba a ser el candidato a intendente, pero no en todos los casos fue así. Y ahí es interesante porque ahí lo que uno ve es que ahí tienen como mucha más fuerza las trayectorias locales, ¿sí? Lo que yo llamaría las trayectorias locales, el tema de los referentes locales, que son cambiantes, ¿no? Es decir, que son referentes que vos lees discursos de algunos referentes locales el 25 de mayo de 1973, cuando se producen las asunciones de los intendentes, y parece que todos están en las puertas de la Revolución Socialista, ¿no? Es decir, hay un clima de época en esa asunción en donde incluso viejos líderes del peronismo, que uno podía clasificar claramente como conservadores o que venían, bueno, el mismo Videgain venía del Partido Conservador, ¿no?
es decir, que venían de sectores más bien tradicionales, adoptan un lenguaje bastante revolucionario. En algunos casos ese lenguaje revolucionario en realidad es que lo han aprendido, han hecho carne ese lenguaje y mantienen una postura así durante todo su mandato, y en otro caso cuando la cosa cambia, cuando se produce el famoso giro de Perón, después de Seiza y demás, son los primeros en salir a cazar infiltrados, a establecer esas mesas. Pero eso es algo muy interesante del peronismo a nivel local. El peronismo a nivel local siempre se piensa en las altas esferas de la política. Hay una vieja fotografía de la época de la Resistencia que dice la Libertadora y los yanquis y los soviéticos apoyan a la Libertadora, Villa Manuelita no. ¿No? Esa pintada de los años 50 habla mucho de cómo a veces el peronismo se autopercibe, y principalmente desde el punto de vista local, como si Villa Manuelita tuviera la misma entidad política que la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Si lo pone a ese nivel. Y eso a veces a nivel local, cuando uno mira la historia del peronismo, y principalmente en la década del 70, va a encontrar muchos discursos en ese plan. Entonces, cuando se producen los combates internos del peronismo empiezan a ser mucho más cruentos, es decir, después ya de Ezeiza en adelante, y en particular en la provincia de Buenos Aires, que es lo que yo más he estudiado después de la renuncia de Villegain, ¿no? Después del ataque al cuartel de Azul y la renuncia de Villegain, es interesante ver cómo los conflictos internos son puestos en un plano que uno dice, bueno, pero ¿de qué están? Están hablando capaz de la recolección de residuos, ¿no? Y es casi como si fuera el primer paso hacia la reconstrucción nacional en frente del imperialismo yanqui, ¿no? Decía, o, por ejemplo, hay que sacar a alguien y al que tiene que renunciar a alguien en algún lugar, y a veces se lo hace renunciar, pero después acusándolo de infiltrado, ¿no? Sí, esta cosa, bueno, forma parte de un plan marxista de infiltración, y capaz que era que querían sacar al director de un hospital porque no les caía bien, y lo querían sacar. Es interesante en ese sentido también una imagen que yo a veces recupero, que es la imagen de la novela de No habrá más peñas ni olvido de Osvaldo Soriano, que a veces fue presentada como un lugar, se decía, bueno, Soriano lo que hizo fue sintetizar el conflicto de izquierda y derecha del peronismo en los años 70 en una pequeña localidad. Primero que no es tan, puede ser que sea así, pero en realidad Soriano no lo quiso sintetizar. Soriano vio lo que pasaba en los pueblos de la provincia de Buenos Aires en esos años. Y en los pueblos de la provincia de Buenos Aires en esos años había esos conflictos. Ahora, como el mismo Soriano lo pone en la novela, no sé si recordarán, la novela empieza por una pelea por una pick-up. No empieza, es la pelea, o sea, hay un delegado de la municipalidad, ¿sí? Y hay el presidente del partido que tienen una interna porque le debe plata porque vendían a pick-up. Y el otro, para no devolverle la pick-up y no pagarle, le inventa que está lleno de zurdos la municipalidad. Eso que parece una cosa cómica, está lleno de casos de ejemplos de ese estilo. O el hecho de que habían tenido cierta cercanía con la tendencia e inmediatamente pasaban a ser infiltrados del marxismo, ¿no? Y eso era muy común. Pero yo creo que a nivel local lo que había eran actores locales que jugaban con el clima de época, que jugaban con las tendencias de época, muchas veces. Lo cual no quiere decir que muchas de esas tendencias tenían su realidad local, ¿no? Sí, no sé, yo me encontré con una juventud del socialismo, juventud peronista por el socialismo nacional en Chacabuco. Y uno dice o con gente, con agrupaciones definidas como, bueno, con las agrupaciones del peronismo auténtico en 25 de mayo.
Y vos decís, ¿qué hacen acá esta gente? Y bueno, era capaz que 2 o 3 estudiantes, 25 de mayo, que habían ido a La Plata, volvieron, seguían siendo arreglados a la izquierda peronista y tenían una agrupación, ¿no? Pero no eran montoneros, pero bueno, inmediatamente que eran los montoneros del pueblo, ¿no? Eran los montoneros del lugar. Pero eso pasaba mucho, la realidad local en ese sentido es muy interesante cuando uno baja y sube la mirada, ¿no? Obviamente que esto varía si uno se pone en determinadas localidades o en determinadas ciudades. Yo estudié bastante en tema de las destituciones de intendente, que fue un tema bastante particular de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, entre el año 73 y el año 76, hay 16 destituciones de intendente. La destitución de intendente es un mecanismo relativamente común, existe, está amparada por la ley orgánica de municipalidades, pero nunca en toda la historia de la provincia se habían concentrado tantas destituciones en un periodo tan corto. Y tienen que ver con las internas del peronismo. Son 17 en realidad las destituciones, solamente uno de los intendentes destituidos no es peronista, el resto son todos peronistas, y las destituciones tienen que ver con el conflicto izquierda y derecha al principio, pero la mayoría con el conflicto de verticalismo-antiverticalismo en el año 75, y son conflictos a nivel local. Particularmente, muerto Perón, con los conflictos que se abren a partir de finales del 74 y principios del 75, hacerse fuerte en los espacios locales, bueno, esta es un poco mi hipótesis, ¿no? Pasa a ser fundamental. Es decir, hay que controlar municipalidades, hay que controlar lugares, ¿no? Y en ese sentido, las distintas acciones, no ya del peronismo de izquierda y derecha, sino las acciones dentro de la misma ortodoxia tradicional del peronismo, empieza a tratar de ocupar posiciones y en eso va a ser muy fuerte el enfrentamiento que va a tener el gobernador Calabró con Isabel. Y Calabró poniéndose un poco como el líder del antiverticalismo. Entonces la provincia va a ser un caos. Cuando uno mira lo que es la provincia de Buenos Aires en el año 75, es un caos administrativo, un caos político, que no deviene únicamente de la violencia, sino que deviene principalmente de los conflictos que hay dentro del propio gobierno. Funciona esto, ellos son de izquierda y ellos son de derecha, funcionan para los propios peronistas. Es una herramienta que funciona. Cuidado, no quiere decir que no funcione. Funciona como herramienta acusatoria. A ver, lo más fácil es acusarte de que estás infiltrado, de que sos un tipo de izquierda que se infiltró dentro del peronismo. Que, a ver, es lo que sigue pasando hoy en día. El otro día Moreno acusando de progresista a Grabois y diciendo que es un infiltrado en el peronismo. Así, dentro de la cultura política, si se quiere, del peronismo, la idea de acusar a alguien de infiltrado está un poco en el centro del peronismo. Pero como también está eso, está el tema de que, como decía en algún momento Fernando Balbi, que un antropólogo, en el peronismo siempre se puede volver, ¿no? Es decir, siempre en algún momento se puede volver, ¿no? Y bueno, me vuelvo de nuevo al presente, Pichetto, ahora de nuevo volviendo, ¿no? Es como que siempre se puede volver al peronismo, no hay ninguna culpa dentro del peronismo, es muy duradera. Son más bien. Viene a la mente, con esto que decís, una frase que decía Mora González Canosa hablando de Mar, ser peronista cuando no está Perón, lo es cualquiera. Claro. Decía, y bueno, sobre todo esto que vos mencionás, se ve mucho más después de la muerte de Perón. ¿Sí? Y sí, porque, bueno, efectivamente, a ver, hay una discusión que es esta cosa de que, bueno, finalmente Perón certificaba quién estaba dentro y quién estaba fuera. Pero el mismo Perón siempre era de perdonar, también él mismo, digo, él mismo era de sacar y de meter. Nunca, bueno, él mismo decía, los rencores no deben ser para siempre, es decir, nunca era de dejar de todo por fuera a alguien que en su momento había sido señalado como un traidor al peronismo y demás.
pero sí comparto esa idea de que, bueno, efectivamente es más fácil ser peronista cuando no existe ese mecanismo de disciplinamiento que es la figura de Perón. Ahora, después de muerto Perón, esos mecanismos siguen operando porque, y en esto insisto, me parece lo que hay que empezar a veces a separar de entre lo que el peronismo opina como movimiento, lo que siente como mundo de representaciones y lo que efectivamente uno puede analizar tratando de ser lo más objetivo posible. Sabemos que la objetividad no existe, pero tratando de ser lo más objetivo posible sobre cómo es la cultura peronista, ¿no? Y la cultura política peronista, que no es más especial que cualquier otra cultura política, ¿no? Que sí, que cada tradición política en Argentina tiene elementos culturales que le son propios, ¿no? Y otros que le son comunes a todos. Yo te digo, el internismo o la lucha interna está en el peronismo, está en el radicalismo, ni en la izquierda ni hablar, ¿no? Es decir, están en todos lados. Lo tramitan de forma distinta, claramente, y demás. Pero la figura de Perón obviamente cumple un rol fundamental. Ahora, incluso en los momentos más rígidos, donde uno podía decir, bueno, Perón, el famoso documento reservado que Perón lanza después del asesinato de Ruque. Sí, ese documento reservado, Perón lo emana, pero lo que les ponen cuerpo y carne a ese documento reservado, si los que articulan eso, son los sectores sindicales, son los sectores de la derecha peronista, que hace 2 días eran los sectores raleados por Perón, ¿no? Es decir, los sectores sindicales que en el año 72 Perón está poniendo en caja constantemente, después son los primeros en llevar adelante este disciplinamiento, esta depuración ideológica que el peronismo empieza a asumir a su interior. Pero yo no es para salvar la figura de Perón, a mí no me interesa en lo más mínimo salvar la figura de Perón, pero a veces hay esta cosa como decir, bueno, Perón dijo, Perón, no, los peronistas hicieron con lo que Perón hacía, con lo que Perón decía. Nadie está diciendo que eso deje de ser un actor clavo, ¿no? Es decir, Perón es nadie está diciendo que no cumpla la función su palabra, ¿sí? Certifica, aprueba, reprueba, pero después está lo que los peronistas hacen con eso. Y no siempre es, por eso te digo, la muerte de Perón lo que deja abierto es el tema de que en ningún momento hay alguien puede certificar lo que los actores están haciendo, salvo el éxito, podríamos decir. Y esto ya me estoy tirando en algo más para adelante, más. Así que, es decir, ¿cuándo se puede unificar el peronismo de nuevo? Bueno, cuando es exitoso. Cuando es exitoso, cuando es exitoso en términos electorales, cuando es exitoso en términos políticos, logra, ahora cuando el peronismo está de nuevo fuera del poder o demás, de nuevo se vuelve faccional. Con el paso del tiempo van a ser otras facciones, va a cambiar, va a ser muy distinta, aquellos de los años 80, 90, los 2000, va a ser otra situación. Pero uno podría decir, bueno, esa figura de Perón ha sido reemplazada por el éxito político, ¿no? Si hay un éxito político, eso está. En los 70 no hay reemplazo. Isabel no tiene ni atisbo de poder reemplazar esa figura, no puede, bajo ningún punto de vista, ser la que reemplace ese liderazgo carismático que tenía Perón. Y en realidad no hay ninguno de los actores dentro del peronismo tiene dirigentes en ese momento capaces de un poco suplantar esa figura. Y esta idea de Perón diciendo, bueno, mi único heredero es el pueblo, ¿no? Va diciendo, bueno, no me hereda nadie, el pueblo son todos. Entonces, con el pueblo se asumen todo. Entonces, ahí tenés a la izquierda peronista con Montoneros a la cabeza diciendo, bueno, Perón no dejó el heredero somos nosotros, ¿no? Es el pueblo que lo vamos a dirigir nosotros. Y también los sectores de la ortodoxia parándose en esta visión más, si se quiere, patriarcal y demás, decir, bueno, es Isabel y es la heredera, pero ellos mismos que consideran como heredera a Isabel no paran de marcarle la cancha cada 2 minutos, es decir, cada vez que Isabel va para un lado, ellos le están poniendo
para dónde tiene que ir. De hecho, el famoso periodo donde Isabel se toma la licencia, ¿no? Ahí por el año 65, en realidad es una lucha interna entre los isabelistas y los sindicalistas por el poder, ¿no? Es decir, no hay eso. Y dentro del sindicalismo en ese momento hay figuras muy importantes que lo que de carismáticas no tienen nada, como para asumir un liderazgo de todo el peronismo. Lorenzo Miguel, ¿sí? Que era el hombre, pero Lorenzo Miguel no era si de algo carecía Lorenzo Miguel era de carisma, una persona que no le gustaba hablar demasiado en público, muy hábil organizador, eso hay que tener en cuenta, era un muy hábil organizador, pero que no podía ejercer, sí, no tenía una proyección política, no podía tener una proyección política hacia el resto de la sociedad. Entonces, sí, yo creo que ahí hay un parteaguas en la muerte de Perón para el peronismo, pero que no implica que el peronismo deje de existir. Bueno, de hecho, ya han pasado casi 50 años, 50 años de su muerte y sin embargo el peronismo sigue existiendo. Con todos los matices que uno puede ver y demás, el peronismo sobrevivió a la figura de Perón. Lo que pasa, porque capaz que uno te podría preguntarse es, seguir preguntándose, que es un poco la pregunta que yo siempre estoy en el fondo tratando de entender, que es cómo tramitan las distintas facciones del peronismo el ejercicio de la política, a veces con miradas tan distintas y diversas sobre lo que es la política y sobre hacia dónde tiene que ir la política. Ahora, la pregunta es, en toda esa, no sé si decir la palabra sinarquía, porque ya no iríamos a los conceptos de Disandro, pero en todas estas vertientes, ¿cómo se arma una lista? ¿Cómo se armaba una lista? Porque eso debería ser un caos, porque ya entrarían otro tipo de intereses, ya no son solamente ideológicos o de espacios que vos ocupás. Mira, aunque te parezca mentira, en el año 73 se trató de respetar bastante algo que se había establecido, que era la proporción de las diversas ramas del movimiento en la conformación de las listas. Es decir, que hubiera un 25% para los políticos, lo que llamaba los políticos, un 25% para los sindicalistas, un 25% para la juventud y un 25% para la rama femenina. Se trató. No se hizo del todo porque efectivamente había lugares donde no tenías candidatos para poner un 25%. ¿Sí? Digo, vos pensás que, por ejemplo, hay en la provincia de Buenos Aires hay 22 municipios en el año 73 que no tienen listas del GEJUL. No tienen listas del partido peronista a nivel local. ¿Por qué? Pues se están matando entre ellos, porque tienen unas internas tremendas, no se llega a establecer un candidato y entonces hay 22 partidos donde no hay directamente candidato peronista. Y entonces después también en las candidaturas locales lo que se hizo mucho fue apelar a los viejos dirigentes locales del partido, y de ahí había figuras como muy tradicionales, por ejemplo, en Los Toldos estaba Rufino Gerce, que había sido intendente en los años 40, ¿no? Es decir, se apelaba incluso a intendentes de los años 40, con esta idea de que fueran, bueno, líderes muy antiguos que más o menos lograran cumplir la misma función que cumplía Perón, ¿no? Es decir, ser un poco los referees entre las distintas acciones que había de peronismo. Y después en la conformación de listas, lo que uno ve es que hay como una certificación de los lugares de poder. En aquellos lugares donde había un sindicalismo más arraigado, que podía, que tenía un peso local importante, pero que a su vez podía hacer aportes, cosa que no es menor, ¿no? Es que para una campaña electoral hay que tener aporte económico, ¿no? Entonces ahí terminaban teniendo cierto peso esas figuras a la hora de poder definir algunas candidaturas. Pero se respetó bastante esta idea de, bueno, vamos a tratar de repartir la cosa.
Lo que pasa es que lo que uno ve es que hay liderazgos locales y zonales muy fuertes. Hay personajes muy fuertes a nivel zonal. Ares en la zona del 9 de julio, Ponce en la secta, en toda la zona de Bahía Blanca, Vistali en la quinta sección electoral, por acá. Es decir, que hay personajes del peronismo que son muy fuertes y que a la hora de definir las listas tenían su peso. Ahora, hubo localidades donde hubo que ir a internas y se fue a internas. Cosa que también se piensa el peronismo fue todo. No, hubo localidades donde hubo más de una lista para presentar candidato a intendente. Y se fue a interna, se votó, se ganó, y a veces se respetó lo que se ganaba y otras veces no tanto. ¿Sí? Como suele pasar siempre. Mira, yo siempre pongo el caso de Mar del Plata. Mar del Plata, bueno, donde yo vivo y casi mis trabajos tienen como una raigambre muy local también en ese sentido. Pero bueno, en Mar del Plata, en el año 73, ganó el socialismo, ¿no? El socialismo democrático, que era una fuerza tradicional en la ciudad, había gobernado un montón de tiempo, y en realidad era más que nada una fuerza sumamente antiperonista, ¿no? Un antiperonismo rabioso, diría yo. Ahora, que habían sabido tener muy buenas gestiones municipales, sin embargo, habían tenido muy buena gestión, habían creado un sistema de educación municipal bastante bueno y demás. Cuando se producen las elecciones del 73, el peronismo gana en toda la provincia de Buenos Aires, en casi toda la provincia de Buenos Aires. Mar del Plata no la gana. Y la pierde por 7.000 votos. ¿Sí? Que es muy poquito. Pero la pierde por 7.000 votos porque en realidad el candidato que había logrado terciar en la interna del peronismo, Dionisio Pereira, había sido apoyado por Videgain y los sindicalistas de acá, una parte del sindicalismo de acá, de las 62 organizaciones, no lo habían apoyado. Entonces lo que llamaron a votar fue a cortar boleta. Y cortaron boleta, vos lo que ves es que después el corte de boleta es abismal entre los socialistas, o sea, los socialistas ganaban por no me acuerdo cuánto porcentaje, pero ganaban un montón a nivel local, pero después subían las otras categorías, provincia y nación, y sacaban el 2%, acá en la misma ciudad. Los peronistas invertían, ¿no? Ganaban provincia, ganaban nación, pero en la ciudad había un corte de 7.000 votos más o menos, que era el que habían mandado a hacer las 62 organizaciones. Entonces, ¿por qué? Porque en la lista no los habían tenido en cuenta. Porque a último momento se había mandado un interventor, que era Julio Troxler, que venía de la FAP, y él terminó sacando a concejales del sindicalismo y metiendo a concejales de la izquierda peronista, que en las elecciones internas del partido habían sido la tercera fuerza. Entonces estos de despechados lo que hicieron fue votar en contra y ir para otro lado. Entonces esas situaciones cuando bajás a nivel local es cada una para ser un libre. Sí, por eso muchas veces bueno, algo parecido, ahora no recuerdo bien, pero en desarrollos hay una interna muy fuerte, si no mal recuerdo, Vázquez, si no me acuerdo Guimar, también en los años 70, ¿no? Y así hay en casi todas las localidades de la provincia. Uno ve muchas de esas internas. Vos sabés que a mí, por ahí, cuando vos, esta pregunta que te hago de las internas y el armado de listas y demás, a mí siempre se me hace una pregunta. Para el armado y el posarmado, ¿hubo algún tipo de disciplinamiento? De disciplinamiento, decir, propio, o que pasa que hubo situaciones, a ver, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hay una situación que uno podría definir de disciplinamiento. ¿En qué sentido? Hay un congreso partidario provincial, que es el Congreso de Avellaneda, que se llama Congreso de Avellaneda, a finales del año 72, que era el que tenía que proclamar la fórmula gobernador. ¿No? Era un congreso, el Congreso del Partido Justicialista era como los congresos de cualquier partido, se elegían delegados locales, los delegados locales iban al Congreso provincial y proclamaban la fórmula. ¿Qué pasa? Cuando se tiene que hacer el Congreso en Avellaneda,
Rucci, en gran medida, alienta a Luis Guerrero, un dirigente cercano a la UOM, y a Miguel de Anchorena, un tipo proveniente del nacionalismo, que después va a ser del nacionalismo de derecha, ¿no? Que después va a ser embajador en el Reino Unido, para que presenten una fórmula, ellos se presenten como candidatos frente a la fórmula de Illegain-Caradó. ¿Y qué pasa? Muchos delegados locales apoyan la fórmula Guerrero-Anchorena. Entonces, inmediatamente lo que hace Abal Medina es intervenir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Proclamar la fórmula Videgain-Calabró e intervenir todos los distritos donde habría habido delegados que habían apoyado la fórmula Guerrero-Anchorena. Entonces, ahí sí hay una suerte de disciplinamiento. Aparece una figura que es muy común dentro del partido peronista, pero no solamente en momentos, sino que viene de los años 40, que es la figura se llama así, delegado interventor. ¿Sí? Es la figura de un dirigente que viene de fuera, que supuestamente viene a intervenir para normalizar el partido. Por lo general se llama delegado interventor o delegado normalizador, también le dice. Muchas veces esos delegados en realidad no es gente de fuera que no conoce a nadie cuando viene, sino que a veces es misma gente del mismo conflicto que es elegido y puesto como delegado interventor, u otras veces es gente que viene de fuera pero que conoce perfectamente la interna que hay y termina apoyando a una de las facciones. Es un poco lo que te pasó con esto que te decía con Trojdes en Mar del Plata. Claro. Y así en casi todos los lugares de la provincia. Yo no lo llamaría disciplinamiento. Lo veo más como un mecanismo a ver, sí, uno lo puede ver como un disciplinamiento, pero también como un mecanismo de organización que tiene el propio peronismo. Para resolver esas luchas faccionales, porque es la idea esta de que, bueno, que nadie se vaya, pero que nada se parta tampoco demasiado. Y hay y para eso siempre está la idea de que, bueno, de que una voz vertical, una voz desde arriba va a ordenar el conflicto. También tiene idea, pero el momento de disciplinamiento tiene que ver más que nada, si vos me preguntas a mí cuándo hay disciplinamiento, es el disciplinamiento post muerte de Perón y post muerte de, perdón, sería primero post muerte de Rucci, ¿no? Post asesinato de Rucci, que ahí sí claramente hay un giro de disciplinador planteado de esa forma, ¿no? Es decir, se establece en los tribunales de disciplina partidaria. Y es planteado de esa forma. Bueno, acá vamos a expulsar a los infiltrados y está planteado de esa manera. Que no es lo mismo que los delegados interventores en el proceso electoral. Ahí me parece que es otro juego. Pero sí, ese momento, yo iría más por la idea del momento disciplinador por esa segunda etapa, ¿no? El post-asesinato de Rucci, post-muerte de Perón. Ahí mencionaste justo dos momentos muy importantes dentro del peronismo de los años 70, la muerte de Rucci, la muerte de Perón. Ahora, tanto para atrás como para adelante, en lo que es la organización partidaria o cómo repercute en la organización partidaria, ¿cuáles serían para vos otros momentos que tuvieron importancia o esos fueron los dos momentos claves? Esos son dos momentos claves sin duda, ¿no? Es decir, después hay algo con los años 70 que es lo vertiginoso que son, ¿no? Es decir, son meses, son semanas, cargadas de hechos, cargadas de situaciones, si son 3, si uno se pone a ver, no llegan a ser ni 3 años. O sea, es un gobierno marcado por un montón de situaciones a un ritmo y a una velocidad imparable. Obviamente que si uno ve o discute sobre el peronismo en los años 70 y tiene que seleccionar hechos, uno podría decir, bueno, más allá claramente del triunfo, ¿no? Del triunfo del 25 de mayo y demás, bueno, hay un parteaguas que es Ezeiza, ¿no? Que es ese retorno de Ezeiza donde queda
plasmado, escenificado en un escenario teatral incluso, con unos ribetes épicos muy importantes, que es la masacre barra enfrentamiento de Seiza, depende de uno cómo lo quiera ver, eh, que en realidad lo que hace es poner en evidencia lo que ya venía viéndose en toda la campaña electoral, ¿no? Que hay unas internas tremendas entre las distintas facciones del peronismo y que se están resolviendo de la forma violenta. Están resolviendo de la forma violenta. Ese es uno. Después, obviamente, el asesinato de Rucci. Y el asesinato de Rucci yo también lo linkearía con el posterior paso a la clandestinidad de Montonero, ¿no? Es decir, el hecho de que las mismas organizaciones peronistas, armadas peronistas, van en parte presionadas porque están sufriendo la represión, pero van abandonando la arena de la política y la posibilidad de participar del gobierno de alguna manera. Sí, ya sea por medio de la JP o de los distintos políticos que tienen cercanos en Madrid. Cosa que a la larga, incluso facciones de esos sectores van a reconocer como un error político, como haber perdido la oportunidad de participar de alguna forma de esa etapa del gobierno. Después, obviamente, la muerte de Perón, ¿no? Y después yo creo que hay situaciones, no sé si es que marcan tanto al peronismo, pero sí situaciones o momentos que marcan la posibilidad que el prejuicio que la experiencia de Perjuli termine en base a buen puerto, ¿no? Es decir, el, el quiebre del pacto social, ¿no? Del llamado pacto social que había elaborado en su momento Elbar con Perón y con los sindicalistas y con los mismos empresarios, y la aparición de las políticas de, de las políticas ya, de las primeras políticas neoliberales con Celestino Rodrigo y demás, es claramente el devenir de lo que le pone principio al fracaso de ese gobierno. Después creo que la interna entre, obviamente, el asociar el peronismo a lo que va a ser el ejercicio de la violencia paramilitar. Ese es un momento tremendo del peronismo. Es decir, el peronismo va a quedar asociado con la figura de López Rega a eso, a pesar de que incluso después muchos sectores que avalaron a López Rega terminan enfrentándose al final a López Rega en julio de 75, pero eso hace una amalgama tremendamente perniciosa para el peronismo, ¿no? Es decir, el hecho de que el gobierno tenga un superministro como López Rega, hace que ya la posibilidad de existir alguna esperanza en el peronismo sea casi muy difícil, no ya solo para personas identificadas con el peronismo en la izquierda o con una izquierda peronista o un peronismo más revolucionario, lo que puede, sino para el común de la sociedad, ¿no? Que lo que está viendo es un gobierno sumamente autoritario, un gobierno sumamente represor y un gobierno que está amparando a bandas armadas que hacen lo que quieren, ¿no? Eso es un poco, creo que también un elemento de... Pero no lo podría fechar en algún momento, si vos me decís. Es, de hecho, una discusión entre los historiadores y las historiadoras muy grande, que pone también, por ejemplo, la figura de Perón en relación con el paramilitarismo, ¿no? Es decir, qué vínculo. En definitiva, Perón sabía o no sabía de la tuitilidad, Perón avaló o no esto, ¿no? Esa discusión muchas veces tenía por claro masticidad. Y decir, bueno, Perón fue el responsable de todo esto y hay que denostar la figura de Perón. Pero otras veces, también desde un costado más sincero y decir, bueno, efectivamente, hasta qué punto Perón avalaba o no a este personaje que tuvimos que fue nefasto, ¿no? Que era la figura de López Rega. Y después, a ver, algún momento más que vos me digas, bueno, acá... Porque viste que, bueno, el año 75, con la escalada de violencia,
el Rodrigazo y el final del loperreguismo, ¿viste? Y después queda esa etapa entre López Rega, entre la caída de López Rega, el golpe militar, Sí. la efervescencia total. Es como que si tenés que buscar un momento ahí, es muy difícil porque en sí es como que tenés momentos todos los días y estamos a meses del golpe de Estado. Sí, a ver, hay algo que también es cierto. La mayoría de los actores, puedo entrevistar a mucha gente en ese sentido, pero la mayoría de los actores que tenían cierta responsabilidad política en diciembre del 75 estaban convencidos de que el golpe era inevitable. Es decir, la mayoría te dicen, yo en diciembre ya sabíamos que el golpe era inevitable. Bueno, lo tenemos ahí a Casilda Herrera, ¿no? Yo me las tomo, me voy a Uruguay porque ese verano es como están esperando a que el golpe se haga. Tenés esos 6 meses del 75, como vos bien decís, desde la caída de López Rega en adelante, que son un caos. Son un caos. Por donde lo mires, el nivel de violencia política que hay en esos 6 meses es tremendo. Primero por el ejercicio de la represión parapolicial, también por el ejercicio de la violencia por parte de las organizaciones armadas, ¿no? Montechingolo, es decir, los ataques a los cuarteles, es decir, un recrudecimiento, es decir, ahí parecen que las organizaciones armadas más cercanas están, más aventureras se ponen, más a la ofensiva pasa. Y eso también va generando un clima que va abriendo el consenso para el golpe. Es decir, y eso es algo que hay que empezar a discutir y a rediscutir. Que es que parte de la sociedad argentina consensuó la salida militar, desconociendo lo que venía. Sí, más que nada pensando en la salida militar como habían sido las salidas militares anteriormente. A ver, ¿iba a haber represión? Sí, iba a haber represión. ¿Iban a torturar? Seguramente iban a torturar. ¿Pero a quiénes? A los que estaban metidos en algo, ¿no? Así funcionaba el sentido común de las personas. Y en ese sentido, la salida, la opción militar volvió a ser una opción hacia finales del año 75, principios del 76. En gran medida, gracias a la imagen de caos presente que hay en la sociedad. La sociedad tiene un desorden, no solamente político, económico, social, enorme. Tenemos una inflación galopante en ese momento. Es decir, yo en mi libro en una parte pongo el Leviatán avanza sobre miedo, ¿no? Es decir, y en realidad el Leviatán en esa figura que había usado ya en su momento Maquiavelo, tenía una contraparte que era el Venón, ¿no? El hegemón o el caos, ¿no? Real o no, real o no. No estamos midiendo si era real o no esa situación de caos. Se percibía esa situación de caos. La gente percibía, esto que llamamos la gente, la opinión pública, había empezado a consumir una idea de que eso era un caos y de que era necesaria esa salida. Entonces, en el año 70, en diciembre del 76, al momento que se produce en Montechingolos, tenemos el levantamiento militar de Capellini en Morón, que es básicamente el intento de sacar a Jautario, que es el brigadiero Jautario, que es el único de los miembros del alto mando militar, del comando militar conjunto, que responde, entre comillas, a Isabel, que está en contra de la idea de golpe. A Capellini lo reprime, el mismo Videla y demás, pero lo que hacen inmediatamente, paso así, es sacarlo a Pautario y ponerlo a Gol. Ahí ya está armado el paquetito para poder dar el golpe. Esos 3 meses, digo, de diciembre a marzo, hay una sensación en la política de que el final es inminente, ¿no? De que el final es inminente y de que no hay demasiada... Bueno, la misma Isabel tratando de adelantar las elecciones. En enero del 76, Isabel hace una rueda de negociaciones con los dirigentes del Congreso y con los dirigentes del sindicalismo para ver si puede adelantar las elecciones o para finales del 76 o para principios del 77.
porque sabe que no tiene demasiados días en adelante, ¿no? Es decir, el caos político es enorme, enorme. Yo creo que no había mucha opción. O sea, obviamente opciones a golpe no, que no se me malinterprete, haríamos un montón de opciones a golpe. Para el partido, para el gobierno. Pero el gobierno no tenía demasiadas opciones salvo adelantar las elecciones y lograr de alguna manera alguna transición hacia algún otro lado. Pero el tema es que tampoco el resto de los actores políticos colaboraba demasiado en ese sentido. Es decir, y ahí hay que señalarlo, el radicalismo no colabora demasiado en ese sentido, las fuerzas de la centroderecha, que son la tercera fuerza electoral en este momento, Manrique y demás, no colaboran en ese sentido. Ya, nadie quiere mantener demasiado tiempo el juego electoral. En parte, bueno, ahí tenemos la famosa frase de Balbín, ¿no? Hay que acabar con la guerrilla jabalí, ¿no? Entonces, como que hay un consenso golpista que se construye en esos meses finales del gobierno, básicamente con la imagen de caos. Y que de hecho lo que promete es la imagen de orden. Si uno cuando ve el discurso de Asunción de Videla, el discurso que da el día del golpe, está la teoría de los dos demonios, está todo ahí condensado. Él dice, venimos a ponerle fin al terrorismo de derecha, al terrorismo de izquierda, venimos a ordenar las cuentas. Es eso, las dictaduras avanzan siempre con esa promesa de orden, ¿no? De que venimos a ordenar. El problema es que vos sabés que no vienen o sea, uno sabe que no vienen a ordenar. O el orden que generan es otro tipo de orden, ¿no? O sea, que no democrático, nada por el estilo. Pero, y yo creo que la sociedad argentina fue, a ver, todo ese consenso pasivo, en algunos casos pasivo, en algunos casos más bien activo, a la salida del golpe militar, insisto, porque tenía en su memoria reciente la idea de que los golpes militares duraban poco tiempo, reorganizaban y finalmente se iba a volver a una idea de democracia. Pero hay que reconocer que la sociedad consensuó esa salida, lamentablemente, o una parte de la sociedad. Sí, 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 sí. Sí, mira, cosa que hemos hablado incluso acá con Daniel Macei, con la propia Gabriela Águila, eh, que no es, muchas veces se dice la sociedad civil, pero cuando vos decís la sociedad civil no estás diciendo nada, porque no estás diciendo nada, que va a pedir nombres, no. Sin embargo, quienes apoyaron fueron nombres propios de la política o de instituciones o de entidades que tenían mucho peso dentro de la sociedad. Hablar de quizá algunos sindicalistas, quizá personajes de la política y demás. Claro, después aparecen como víctimas, pero en su momento, viste, apoyaron. Entonces, bueno. Vos, por ejemplo, te pongo un ejemplo de nuevo del plano de lo local, de lo municipal. A ver. Tiene que yo estudié más. La cantidad de dirigentes civiles que se prestan a ser intendentes o comisionados durante la dictadura es enorme. Muchos dirigentes, por ejemplo, del Rotary Club, ¿no? Cuando uno cruza la cantidad de dirigentes que provienen del Rotary Club, de la sociedad rural, de la CA, en la provincia de Buenos Aires, pero otros que vienen de la misma Unión Cívica Radical, de los partidos de centro derecha, incluso del tren. Incluso del tren. Entonces, uno ve eso y dice, o sea, claro, el consenso estaba acá, lo reticular del golpe estaba acá, las raíces de esa Argentina autoritaria están acá. O sea, esa Argentina autoritaria tiene raíces en eso que llamamos ampliamente la sociedad civil. Y esas raíces son a veces ciertas instituciones y demás, que, a ver, esto no quiere decir que toda la gente que estuvo en el Rotary Club era golpista, pero no casualmente se fue a sacar mucha gente de Rotary Club. Dirigentes deportivos, Acarrada, dirigentes de clubes deportivos que fueron intendentes,
durante la dictadura, una enorme cantidad. Y capaz que muchas veces tampoco tenían un apoyo muy decidido a la dictadura. Era más bien ocupar el lugar de intendente, ¿no? La posibilidad de ser intendente en ese momento. Sí, pero es cierto que la sociedad, y particularmente después del año 81, ¿no? En el año 81, que en la provincia de Buenos Aires cambia el gobernador, deja de ser Ibérico Sanchén y pasa a ser Gallino. Y este Gallino es un militar que tiene la idea de abrir un poco el juego. Ahí empieza a invitar a un montón de actores políticos. Bueno, te vuelvo al caso de Mar del Plata. El intendente socialista de Mar del Plata, entre 1973 y 1976, que se llamaba Nuncio Fabricio, es de nuevo intendente de Mar del Plata en el año 81. Es el último intendente de la dictadura militar. Por eso, después, el socialismo desapareció como fuerza política en Mar del Plata prácticamente. No pudo volver a presentarse. Y sin embargo, mirá cómo es la sociedad argentina. Después tenés caso de que, por ejemplo, un intendente puesto por la dictadura en Mar del Plata, que se llamaba Mario Rusac, que después va a ser candidato de la UCD en los años 80 para intendente, no va a ganar, y después siendo intendente electo por la UCD en los años 90, se va a pasar al Partido Justicialista. Que ya es el Partido Justicialista de Menem, ¿no? Obviamente, donde ahí la gente de la UCD tuvo como una panacea. Pero, por ejemplo, tenés otro caso que es personajes que fueron comisionados militares durante la dictadura como intendentes y que después tuvieron carreras políticas muy exitosas ya en la democracia. Como el caso de, ahora no puede ser que me esté equivocando bien el nombre, pero Saralegui, creo que se llamaba el intendente de Tandil, que fue un intendente exitoso también en los años 90, 80, 90, varios años. Bueno, él había echado a Lester, que era el intendente peronista, cuando era general del ejército, o sea, Sanatelli. Cuando yo me fui a estudiar era intendente todavía. Era intendente. Bueno, él es el que toma la municipalidad con tanques, aparte de una cosa con tanques en el año 76. Y es puesto como intendente, pero después resultó que la gente lo quería y fue intendente un montón de años en Tandil. Entonces así un poco es la sociedad argentina, ¿no? Lamentablemente, a una vez se le escapa con una mueca de risa, pero lamentablemente la sociedad argentina tiene esa... Sí, que es matiz. Bueno, Juan, ha estado espectacular la charla. Bueno, gracias. Cuando ustedes quieran, acá a disposición. Bueno, cómo no, sí, porque este ciclo va a seguir. Ahora, este ciclo apunté a los años 70, que fue lo que me dejó el ciclo anterior, como que fue muy pedido por la gente. Y bueno, nada, después hay que ver qué nos dejan los años 70. Así que bueno, eso será para el año. Argentina. Sí. Bueno, nuevamente gracias, Juan. No, de nada. La próxima. Y a ustedes lo veo en 7 días. Chao. La esperanza revive en las canciones de acero, un legado eterno grabado en el sendero. Nuestro chanto es un canto en el campo de batalla, cada golpe resuena en el alma que estalla. De las cenizas se alza un himno de libertad. Es la fuerza de un pueblo.